Buenos días, muchachos. Les pido, por favor, vayan escribiendo sus nombres en el chat para la toma de asistencia. Bueno, antes de dar inicio a la clase, les voy a hacer unos comentarios. Muchos de los profesores en este momento están haciendo la entrega de las notas de las actividades que se llevan hasta el momento. Para grado 11 aún me faltan calificar, por lo tanto no voy a presentar las notas ahorita, las voy a presentar en 8 días. Igualmente por la plataforma Moodle, ustedes pueden entrar a mirar las notas que se van subiendo. ¿Listo? Entonces para que lo tengan ahí presente, el día de hoy se van a estar subiendo las notas. Adicionalmente, el día de hoy también se va a subir el último taller de la asignatura de matemáticas para que lo tengan presente. En la próxima clase básicamente va a ser como realizar repasos, de esta manera, eh, respecto a los temas que se han visto para la evaluación que se llevará a cabo en 15 días. ¿Listo? Entonces ahora, teniendo en cuenta eso, vamos a pasar a, aquí en el tablero virtual. Vamos a ver nuevo tema para el día de hoy. Vemos que es un tema que vamos a hablar de manera muy general porque es un tema muy grande, con funciones del tema para el día de hoy. Vamos, funciones de una manera más general. Ya hemos visto como tal las trigonométricas, pero vamos a hablar de funciones de una forma más general. Vemos que una función, muchachos, unas funciones, las funciones son relaciones de proporcionalidad que existen entre un conjunto y otro. Entonces, estos conjuntos que nosotros usamos para realizar funciones, digamos que tenemos un conjunto de ingreso de datos que se llama rango y uno de salida de datos que se llama dominio. ¿Listo? ¿Qué representa eso? En el momento en el que nosotros a alguna función, dentro de los diferentes tipos de funciones que tenemos, le ingresamos un dato, x1, x2, x3. Al ingresar un dato, se deben realizar ciertas operaciones que dependen de la función y al realizar esas operaciones vamos a obtener unas respuestas, ¿cierto? Y1, Y2, Y3. Bueno, se considera que es función en la medida en que un dato de entrada nos proporcione únicamente uno de salida. ¿Puede que el dato de salida se repita? Sí, pero el de entrada solo nos debe arrojar una única respuesta. Eso determina que eso que estamos haciendo sea una función. Entonces, ingresamos un dato, aplicamos operaciones de proporcionalidad, inversas, directas y demás, y obtenemos un resultado. Eso nos va a determinar que sean funciones. Entonces, tenemos diferentes tipos de funciones. Digamos que tenemos funciones lineales, polinómicas, logarítmicas, exponenciales. Podríamos tener, bueno, digamos que esas son las principales. También están pues las trigonométricas. Pero en esta parte de las funciones nos vamos a centrar sobre todo en la parte de digamos que de las gráficas. Y en la gráfica y además de la gráfica en el análisis de la gráfica. ¿Listo?
Bueno, entonces, las gráficas que vamos a hacer o que vamos a analizar, inicialmente vamos a tratar las lineales. ¿Listo? Entonces, las funciones lineales tienen unas características como lo son, bueno, digamos que en estas lineales, pues muchas veces les cambian el nombre de acuerdo a una característica. Digamos que pueden decir que es lineal o que es afín, una función lineal o una función afín. Bueno, digamos que esta primera categorización de las funciones son funciones en las que tenemos una variable y, tenemos un elemento m que se llama pendiente, tenemos la variable x, y desde aquí, pues ya podemos determinar si es lineal o afín. Las lineales son estas, en las que solo hay una proporción entre y y x, ¿sí? Recuerden ustedes que, por ejemplo, cuando ustedes están graficando, ustedes tienen aquí un eje x y un eje y. Entonces únicamente están diciendo que hay proporción entre x y y, no hay nada más. La proporción se determina por m, que es la pendiente, o sea, qué tan inclinada está esa línea. Entonces ustedes pueden decir, por ejemplo, que y es igual a menos 3x, ¿sí? Entonces, este 3x me va a determinar qué tan inclinada está esta línea. ¿Sí? Entonces, si ustedes dicen, entre más grande el número, más inclinada. Entonces, 6x, 8x, ¿sí? Se van dando cuenta. Menos x, entonces, si se dan cuenta, cuando es menos x, o sea que no tiene una proporcionalidad, la línea es como directa. Entonces, menos 1 choca con 1, menos 2 choca con 2 y así, es directa. Y si el número es más pequeño, pues la pendiente es más baja. Entonces, menos 0.01, menos 0.05. Bueno, este tipo de cosas determina la inclinación. ¿Listo? Pero si se dan cuenta, siempre pasa aquí por este punto cero de origen. Entonces, esas son las que a veces llaman lineales. Y en algunas ocasiones llaman al siguiente conjunto, las llaman afines, que son iguales, que básicamente son estas mismas. Epa. Son estas mismas de acá, pero tienen una pequeña diferencia. La diferencia es que estas afines les suman un componente C, vamos que es un número constante, más C. Entonces, todo, ténganlo en cuenta, perteneciendo a la parte de las funciones gráficas lineales, o sea, que generan líneas rectas. Entonces, se les dicen funciones lineales cuando son solo la proporción yx, y funciones lineales afines cuando tienen también un C. Entonces, aquí lo que podemos ver es que si yo le pongo un más C, por ejemplo, más 3, la función se corre. ¿Sí? ¿Y cuánto se corrió? 3. Entonces, si usted le pone, en vez de más 3, le pone menos 3, pues obviamente se va a mover hacia abajo, hacia el menos 3. Y nuevamente, son líneas rectas, como ya les había mencionado, ¿no? Tienen una pendiente. La pendiente depende de este número que acompaña a la X. Entonces, entre más grande el número, más grande la pendiente. Otra cosa que deben darse cuenta es que si yo pongo el número negativo o positivo, me cambia la dirección. Menos 7 va hacia un lugar y más 7 va hacia el otro lugar. Bueno, ¿no entiendes qué parte? Cuéntame. Entonces, mira, ¿qué hemos visto? Vamos a tratar el tema de funciones. Entonces, las funciones básicamente es que yo ingreso un dato, hago una operación y voy a encontrar una respuesta. En este caso, inicialmente nos vamos a centrar en que al hacer esto se producen gráficas. ¿Sí? ¿Qué tipos de gráficas hay? Estas. Pero solo estamos hablando de las lineales, que generan líneas rectas. Entonces, esas funciones que generan líneas rectas
están determinadas por dos letras, generalmente la Y y la X. ¿Qué significa esto? Pues esto lo debieron ver ustedes, digamos que más o menos en octavo, en el que ustedes hacían una tablita, digamos que si su función era, no sé, 2x más 1, por decir algo. Entonces ustedes hacían una tablita. La función va a ser y igual a 2x más 1. Entonces ustedes hacían una tablita de x, una de y, en la que decían, ay, pongámosle un 1 al x. Entonces este x pasa a ser un 1. Y ustedes hacen las operaciones 2 por 1, 2 más 1, 3. ¿Sí? Y así, hacen una tablita y esto les va generando unos puntos. Estos puntos generan una línea recta cuando la función es lineal. Entonces, cuando las funciones son lineales, cuando tienen esta forma, o sea, está y, está un número m que determina la pendiente, está x y en algunos casos está más c. Solo estamos poniendo nombres, pero esto ustedes ya lo debieron haber visto en grado octavo. Entonces recuerden, funciones, relación que hay entre un rango y un dominio. En este caso el rango y el dominio se determinan por letra X y Y. ¿Sí? O sea que en una función siempre van a encontrar la letra X y la letra Y. ¿Listo? Estamos viendo cuando la relación entre X y Y produce líneas. ¿Listo? Entonces esas líneas se producen cuando tiene esta forma. Y igual a M. Recuerden, lo que está en azul significa que es un número. Lo que está en rojo, sí, cuando lo estén graficando, sigue siendo letra. Entonces, mírenlo aquí. M, que es la pendiente, en este caso lo estamos haciendo como 7, que es el que acompaña a la X. Y eso me va a determinar qué tanto se inclina la línea. Entonces, entre más grande sea el número, más se va a inclinar. Entre más pequeño, por ejemplo, 0,5 o 0,05. Entonces, cada vez va a tener menos inclinaciones. ¿Bien? Que cada vez se va volviendo más bien horizontal. Entonces, entre más grande sea, más vertical. Entre más pequeño sea, más horizontal. Así como va la línea del mouse. ¿Listo? Estas son las funciones que generan líneas rectas. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las características de estas funciones? Las vamos a escribir aquí. Entonces, a ver, M va a ser igual a la pendiente. ¿Qué significa la pendiente? La inclinación. Por lo tanto, entre mayor sea M, más vertical será la línea. Porque recuerde que estamos hablando de líneas rectas, estamos hablando de gráficas lineales, o sea, de líneas rectas. ¿Listo? Entonces, M, que se llama pendiente, va a determinar la inclinación y entre mayor sea M, más vertical será. Entre menor sea M, más horizontal será la línea. Estamos hablando únicamente de líneas rectas. ¿Listo? Otra cosa es algo que se llama crecimiento y decrecimiento. Creciente, o sea, se dice que la línea es creciente, o la recta, la línea recta es creciente cuando M es positivo. Y la línea recta es decreciente cuando M es negativo. ¿Por qué, muchachos? Entonces vamos a mirarlo nuevamente con la gráfica. Entonces, mire, es y igual a mx o y igual a mx más c. Entonces va a ser y igual a m es un número cualquiera el que escojamos. Entonces pongámosle un número positivo, digamos 6. Podemos poner sin el más c. Mire. Entonces allá nos dicen, si m es positivo es creciente, o sea, miren, cada vez va más para arriba, va creciendo ese valor. Pero si es negativo es decreciente. ¿Por qué? Porque va hacia el otro lado. Y se está yendo hacia los números negativos. Entonces no está creciendo, sino está decreciendo. Se está yendo hacia los negativos, o sea, hacia las deudas, por decirlo así.
Entonces, al ir hacia el aumento en los negativos, se dice que está decreciendo. Pero si yo le cambio el signo acá, lo dejo positivo, la línea empieza a irse hacia los números positivos, en este lado, miren. Entonces, entre más yo me aleje, él se va volviendo más positivo y se va volviendo más grande, ¿sí? Yo me puedo seguir alejando y seguir alejando, y va a seguir volviéndose positivo. Ahí se vuelven crecientes. Pongámosle otra pendiente, una más bajita. Significa que esta línea recta va a estar menos inclinada, se va a bajarse. Si yo le bajo el número, se bajó un poquito. Yo bajo el número, me le dejé 2, lo voy a cambiar, lo voy a poner como 0.3. ¿Sí? Entre más bajito sea el número, menos inclinación tiene y más se va volviendo como una línea recta, así horizontal. ¿Listo? Eso en cuanto a las funciones lineales. ¿Qué otra cosa podemos tener presente en estas funciones lineales? ¿O qué es importante? Digamos que esto ustedes lo van a usar. Les muestro por aquí. Depende de lo que ustedes quieran, no sé, como estudiar o algo así. Puede ser una herramienta sencilla para usar, muy útil. Entonces supongan ustedes que, esto supongo que lo conocen. Entonces esto es Excel. Entonces en Excel ustedes pueden establecer también esto que yo les decía. Usted en Excel puede establecer las operaciones. Entonces ustedes hacen esa tablita que yo les mencionaba. Es una tablita de X y Y. Digamos que su función es Y igual a 3X más 2. ¿Cierto? Y usted escoge unos valores para X. O sea, cuando usted reemplace X, al reemplazar X, usted hace unas operaciones y encuentra el valor de Y, que fue lo que les mencioné aquí. Usted escoge unos valores para X, los reemplaza acá, hace la operación y encuentra el valor de Y. Eso es rápidamente por Excel. Ustedes lo pueden hacer más rápido. Entonces decimos, la función va a ser igual a 3 que multiplica a X más 2. Miren. Entonces, ustedes, Excel les hace la tablita. Ustedes pueden insertar, creo que esto ya se los había mostrado. Entonces aquí, es más con nombre y todo. Excel les crea las líneas, como las que yo estoy haciendo aquí por el programa, estas líneas, ¿sí ven? Y además de eso, esto se usa bastante ¿en qué? Debido a que muchas veces usted no tiene ni siquiera esto. Usted simplemente, por decir algo, está haciendo algunas pruebas, un laboratorio, no sé, estudiando el mercado, está mirando precios, está comparando, y esas comparaciones le van a dar unos datos, pero usted no sabe cuál es la relación entre un dato y el otro. Entonces, las relaciones se buscan por medio ¿de qué? De funciones. Pero si usted no conoce la función, por ejemplo, Excel le busca la función, mire, Excel coge los datos y le busca la función. Y además de eso, pues como ya les había mencionado, mire, hay diferentes tipos de gráficas y Excel se lo convierte. Le dice, ah, sí, mire, es que tiene un comportamiento logarítmico, tiene un comportamiento lineal, o etcétera, etcétera. Entonces, para eso es, digamos que les estoy mostrando algo de manera más bien general, ¿sí? Entonces, Excel lo puede realizar. Excel les puede realizar esas líneas de tendencia que a ustedes les pueden servir, digamos que en los trabajos, dependiendo del tipo de trabajo que tengan. ¿Listo? Entonces, para eso sirve, no es que sea solo para molestarle la vida al profe de matemáticas. Entonces, estas son las lineales. Vamos a mirar ahora, bueno, recuerden esto, ¿no? Crecientes, decrecientes, afines. Entonces, afines cuando tiene SC. Ah, bueno, otra cosa importante aquí, en esto. A veces es importante puntos de corte con eje X y con eje Y. Entonces, miren, les voy a mostrar en el Excel. Aquí dice Y, significa que esta línea es la línea del eje Y. Y esta línea es la línea del eje X. Entonces, a veces es importante saber dónde se encuentra aquí con X y con Y.
Perdón, me acerco acá. Miren. Esto tiene unos puntos de corte, esa línea recta tiene unos puntos de corte. En algunas ocasiones es importante conocer estos puntos de corte. Hay uno que es muy fácil de entender. Ustedes se dan cuenta, esta es mi función, esta es mi función. Y aquí hice más 2, mire, ese más 2 aquí corresponde al punto de corte. ¿Con qué eje? Con el eje Y. Un poquito. Y este que es el eje X, bueno, con el eje X sí normalmente habría que hacer unas operaciones para encontrar ese punto de corte, pero pues este también se puede encontrar, no es que sea cosa del otro mundo. ¿Listo? Estos serían nuestros puntos de corte, este que está aquí y este que está aquí. Punto de corte con el eje Y, punto de corte con el eje X. Yo les voy a dejar aquí en la pizarra, recuerden que esta pizarra yo se las dejo a ustedes para que estudien, para que revisen lo que se ha visto en clase. ¿Listo? También es importante estos puntos de corte. ¿Cómo se encuentran esos puntos de corte? Entonces lo voy a escribir aquí abajo. Corte con el eje X, o sea, este de acá. Se encuentra igualando Y a 0. Y corte con el eje Y se encuentra igualando X a 0. Entonces, mire. Por ejemplo, mire, para que tengan aquí presente. Listo. Entonces, corte con el eje X, con el eje Y, mire, por ejemplo, eje Y. O sea, este es el eje Y, mire, ahí se ve, esta es la Y, este es el eje. Y el punto de corte es donde corta la línea, donde choca la línea con esa línea Y. Esta es la línea Y. Y esta es la línea de la función, la que está así diagonal. Entonces, ¿dónde se cortan? Ellas se cortan cuando yo igualo X a 0. Entonces, en este ejemplo que teníamos acá, ¿qué pasaría si este X es 0? Entonces, si este es 0, entonces va a ser 0 por punto 3, 0 más 2. Entonces, la respuesta es 2, por eso está cortando en 2. ¿Listo? Significa también que esto se puede decir que es el C. O sea, cuando la función tiene esta forma, ¿sí? Que tiene una forma en la que sale Y igual cualquier número, recuerden que M es pendiente, cualquier número, digamos 3X, más C, o sea, más 6. Este más C va a ser un punto de corte. ¿Listo? ¿Cuál va a ser ese punto de corte? Aquí ya se los escribí. Ese punto de corte va a ser el punto de corte con el eje Y, que es igualando X a 0, o sea, que es igual a C. Recuerden que aquí esto tiene una forma y este C. Listo, esas serían las funciones lineales, muchachos. Entonces, las funciones lineales, características, está así diagonal. Normalmente pueden estar derechitas tanto en el eje horizontal como vertical, pero normalmente están así diagonales. ¿Cómo sabemos eso? Entonces, la función, recuerden que siempre está determinada por dos letras, Y y X, que se relacionan con esa M y con esa C para darle una inclinación y para darle un punto de corte. ¿Listo? Si la inclinación, o sea, si la pendiente es mayor, entonces va a ser más vertical. Si la pendiente es menor, va a ser más horizontal. Entonces de eso podemos hacer que suba o que baje. Si la línea recta va hacia la derecha, o sea, si M es positivo, se llaman crecientes. Si la línea recta M es negativo, o sea, va hacia la izquierda, de aquí para allá, o sea, así, significa que es decreciente. ¿Listo? Y ya. Esto es, digamos que de manera general, lo que son las funciones lineales. ¿Listo? Por el momento, esto ya lo debieron haber visto en grado octavo, por lo menos esta parte de las gráficas. Supongo que ya saben graficar. Esta parte de las gráficas la debieron haber visto en grado octavo. Entonces vamos a hablar de unas que se llaman polinómicas.
Entonces, ¿cuáles son las funciones polinómicas? Entonces, las funciones polinómicas tienen la misma característica que las anteriores y es que dependen de la letra y dependen de la letra x. ¿Listo? Estas funciones polinómicas que dependen de la letra y la letra x van a tener nuevamente unas características, pero esas características ya dependen del grado del polinomio. Entonces recuerden que ustedes en grado octavo veían esto como en álgebra, los polinomios, y esto depende del grado del polinomio. Entonces, en álgebra, ¿cómo se entendía el grado de un polinomio? Entonces, cuando ustedes tienen una función, el grado depende del exponente más grande. Vamos a ponerlo aquí. El exponente. ¿Sí se acuerdan cuál es el exponente? Es cuando ustedes tienen un elevado, lo que llaman un elevado. Este es el exponente. ¿Sí? Entonces, si el exponente es, por ejemplo, 2a², significa que es de grado 2. Si el exponente es 3, significa que es de grado 3, y así sucesivamente. Entonces, cuando ustedes vieron por allá en octavo, existían unas muy comunes. Esta es la más común entre las polinómicas, que son las de grado 2. Entonces, las de grado 2 significa que no va a ser y, sino va a ser x. Esta es a la que se le va a mirar el grado. A x es a la que le debemos mirarle el grado. ¿Listo? Entonces debemos mirar si tiene un exponente. Entonces las más comunes es n igual a 2, o sea que es de grado 2. Entonces que le va a salir x elevado al cuadrado. Si se dieron cuenta, estas de aquí, el x siempre salía solo x, 3x, 6x, menos 5x y demás. Entonces estas polinómicas vienen es cuando están elevadas al cuadrado. Entonces va a salir, por ejemplo, y igual a x al cuadrado más x más. Y entonces, esto puede tener un numerito acá, esto puede tener un numerito acá y esto puede tener un numerito acá. Estas son polinómicas. Polinómicas son ¿cuáles? Las que tienen un exponente en la x. Eso es, digamos que básicamente lo que ustedes necesitan ver. Vamos a poner aquí un ejemplo. Digamos que sale 3x. Entonces sale, digamos, 3x al cuadrado más 2x. Más 1. ¿Listo? Entonces, miren, estas polinómicas salen x al cuadrado, sale x normal lineal, o sea, es como si fuera el siguiente nivel, por decirlo así. Miren, este pedacito es lineal, 2x más 1, pero le va a salir un x cuadrado. Eso va a generar una línea curva. Esto también se usa bastante. Vamos a cambiarle aquí este signo para que ustedes se den cuenta. Imagínense que en las empresas es muy importante esto, porque muchas veces la producción de una empresa depende de varios factores y hay puntos de equilibrio. Entonces, suponga que si usted produce y vende, hay un punto de equilibrio, pero puede haber un punto en el que la producción se pone muy costosa y las ventas no van a alcanzar para solventar los gastos de la producción. Entonces, a veces uno necesita encontrar este punto máximo de acá que se llama el punto de equilibrio, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que uno puede modelar por medio de funciones. Entonces es importante tener eso en cuenta. Esta es una función polinómica y bueno, matemáticamente uno podría encontrar estos puntos máximos, estos puntos de corte y ese tipo de cosas. Por el momento lo importante es simplemente que las identifique, que esto es una función polinómica. Las polinómicas, entonces, ¿cuáles son? Las que tienen exponente. Entonces suponga, epa, perdón. Entonces, suponga que también existen polinómicas, pero de un grado más alto. Entonces, por ejemplo, le sale x elevado a la 3, x elevado a la 2, más 3x más 2. Entonces, mire, esta sale en verde. Este es un grado más alto.
Si se dan cuenta, ya tiene como una forma diferente, más curvas. ¿Sí? Entonces las polinómicas tienen curvas. Básicamente es eso. ¿Listo, muchachos? Entonces, esto de acá, digamos que lo importante es que por el momento entiendan que nosotros podemos establecer unas relaciones entre unos números de ingreso a las X y unos números de salida a las Y. Digamos que matemáticamente usted lo puede hacer, pero pues aquí en Excel uno lo puede programar para que Excel lo haga. Igualmente vamos a hacer ejercicio en la próxima clase, ¿no? Pero pues por el momento es para que entiendan. Vamos a tener una letra a la que le asignamos valores. Al hacer unas operaciones, como se ve acá, obtenemos un resultado y ese resultado se va a graficar. ¿Sí? Y ahí tenemos una línea. Esas líneas, a veces, en algunas ocasiones, estos datos de ingreso dependen de, no sé, de la producción, de cualquier cosa, y estos datos de salida van a ser los costos finales, cosas así. Entonces, esto ya es muchísimo más aplicado y son temas muy complejos. Digamos que también muy largos, porque si se dan cuenta, hasta ahorita hablamos de las lineales y las polinómicas. Logarítmicas y exponenciales se usan normalmente para poblaciones. Entonces, no sé, algún biólogo que quiere aprender cosas de qué tanto crece la población respecto a la reproducción, no sé, los conejos o cosas así. Entonces, en ese tipo de cosas se usan logarítmicas y exponenciales. ¿Listo, muchachos? Entonces, polinómica lo vamos a dejar hasta aquí y lineales hasta aquí. Bueno, les voy a dejar estas gráficas de las funciones, se las voy a pasar a la pizarra virtual. Listo, para que puedan estudiar también un poquito. Bueno, entonces, otra cosa que les iba a comentar, el taller únicamente habla de funciones lineales. Entonces vamos a hacer, digamos que un ejemplo de esta parte de las funciones lineales, teniendo en cuenta aquí esto de las gráficas y demás. Listo. Entonces vamos a hacer una pequeña caracterización de estas funciones de acuerdo a las cosas básicas que vimos. Entonces tenemos esta función. Cortar aquí. Voy a pegar ahí. Entonces, supongan ustedes, tenemos esta función y debemos ponerle unas características básicas, que es algo como lo que sale en el taller. Entonces, esta es la función, mire. Listo, entonces la función dice que es y igual a 3x más 1. Entonces, primero vamos a decir si es lineal o es afín. Entonces, esto es sencillo, porque simplemente ustedes se van aquí a la teoría y les dicen, ah, no, mire, es que la lineal es la que tiene mx y la afín es la que tiene mx más c. Pues si ustedes se dan cuenta, la forma de esta es una forma de y igual a mx y aquí tiene más 1, o sea, más c. Entonces, al tener esta forma, significa que es una función afín. Listo, eso es todo lo que por el momento debemos tener en cuenta. Afín, es una función afín. Listo. Otra cosa que nos pueden preguntar, ¿es una función creciente o decreciente? Entonces, para saber si es creciente o decreciente, nosotros hacemos la comparación de cuál sería nuestro m. Entonces, m en este caso sería 3. Entonces, como m, que es la pendiente, es igual a 3, esto es positivo,
Por lo tanto, la línea va creciendo, ¿cierto? Va hacia los números más grandes, va en este sentido, por decirlo de alguna forma. Y la línea, entre más nos alejemos, más va a correr hacia allá. Esa es una línea creciente. Una línea decreciente sería la que va hacia allá, o sea que va en este sentido. ¿Listo? Entonces, esta sería una función creciente. Listo. Ahí ya tenemos dos características principales de esa función con solo la observación. Y digamos que otra parte que podría preguntarnos es un punto de corte. Punto de corte. Entonces, de nuevo, ustedes se podrían ir a la teoría que les di ahorita. Dicen, ah, sí, mire, es que aquí nos dice que los puntos de corte, tanto con el eje X y con el eje Y, se pueden encontrar de formas sencillas. Entonces, si yo igualo X a 0, voy a encontrar un punto de corte que va a ser C. Entonces, mire, ¿qué pasaría si ustedes aquí a esta función igualan este X a 0? Entonces va a ser 0 por 3, 0 más 1. Entonces el punto de corte va a ser 1, que va a ser lo mismo que decir el punto más C. Este sería más C. ¿Listo? Entonces, el taller en su gran mayoría es hacer esto mismo. Es encontrar si es lineal o afín, si es creciente o decreciente, cuál es el punto de corte. Bueno, este es el punto de corte con el eje Y, ¿no? O sea, este es el punto de corte con el eje Y. Recuerden que el otro punto de corte con el eje X se encuentra con esta, pero igualada, ya no X a 0, sino Y a 0. Entonces esto quedaría 0 igual a 3X más 1. Este es el otro punto de corte. Pero aquí no es tan sencillo porque no tengo un resultado. Aquí tocaría despejar. Entonces ustedes despejan, este pasa a restar, sería menos 1 igual a 3X. Pasan el 3 ahí y sería menos 1/3 igual a X. Entonces, ¿cuál es el punto el otro punto de corte? Es menos 1/3. Podemos mirar aquí en la gráfica. 0, menos 1 sobre 3. Más al revés. Menos 1 sobre 3, 0. Si se dan cuenta, pega ahí. ¿Sí? Pégala, porque es el otro punto de corte. El otro punto de corte era aquí 1. ¿Listo? Entonces, este punto de corte es y igual a 1 y x igual a 0. Recuerden eso, porque aquí lo que hicimos fue x igual a 0. Y este punto de corte fue y igual a 0. ¿Listo? Ahí tenemos los dos puntos de corte. Entonces, este es el taller. Pendiente creciente o decreciente, eso solo depende si es positivo o negativo. Si es lineal o afín, es si tiene más C o no tiene más C. Y los puntos de corte, simplemente encontrar este, igualando x a 0, o sea, este 0, 0 por 3, 0, más 1, listo, y igual a 1. Y el otro es encontrando